Muy bien. Les decía entonces que vamos a empezar como estos dos papas, a prácticamente todos los que estamos aquí nos ha tocado un poco de la experiencia de conocer quiénes son, qué han hecho, qué aporte le han venido haciendo a la humanidad. Les voy, vamos a hacer hoy al revés un poco la metodología. Vamos a irnos primero que todo en pequeños grupos a conversar un poco sobre qué recordamos como aporte significativo de lo que fue el pontificado de Benedicto XVI en materia doctrinal, es decir, en magisterio, qué recordamos como aporte sustancial del Papa Benedicto XVI y qué recordamos o qué tenemos presente de lo que va siendo el aporte del Papa Francisco. Recuerde que hoy vamos un poco a evocar estos dos grandes pontífices que nos están ayudando a transitar por la crisis que implica toda noche epocal, es decir, la muerte de una época y el nacimiento de una nueva época que de por sí trae crisis y que ellos han querido sobre la base de esta reflexión, de este magisterio, de este pontificado, ayudarnos a transitar ese contexto de crisis. Entonces les quiero invitar a que nos vayamos a pequeños grupos justamente a conversar un poco sobre qué recordamos. Como aquí hay gente que ya tiene algo de participación en contextos pastorales, seguramente que unos recordarán más que otros, pero sin temor alguno, desde lo que cada quien sabe, vamos a conversar sobre lo que a mí me suena, me resuena más de, como aporte de cada uno de estos dos últimos papas. Entonces, vamos a irnos a estos pequeños grupos. Recuerden aceptar, por favor, y nos fuimos. Recuerden aceptar, por favor. Trate de aceptar, hermana Rosalena. La dirigí al grupo número 3. Y Leonardo, si puedes aceptar, por favor. María Cris, ¿en qué grupo estabas? ¿Acepta, Cris, por favor, la invitación al grupo?
Leonardo, ¿estás por ahí? Tatiana, acepta la invitación a pequeños grupos, por favor. Retornar eso. El grupo donde estaba Tatiana Jefferson. El grupo 5, Jaime Páez, María Erlendi. ¿Quién va a intervenir de ustedes? Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Adelante. Bueno, pues con el grupo que todos compartíamos tratamos de no mirar, buscar pues en internet, sino lo que nosotros sabemos de los papas. Pues sabemos que Benedicto fue secretario de San Juan Pablo II, o sea que era un papa que conocía ya. Se te está yendo el audio, Edwin. Ya. Un papa que conocía el Vaticano, conocía la iglesia desde adentro. También pues sabemos que Benedicto le tocó, antes de ser sacerdote, le tocó la guerra mundial. Por eso, un dato curioso es que por eso él cogió Benedicto, el nombre de Benedicto, porque sabemos, Benedicto XVI, el último Benedicto XV, fue el papa que le tocó, era el papa en el tiempo de la guerra mundial. Por eso, pues, y en su doctrina, Benedicto XVI habló mucho sobre la fe. Sabemos que un papa, uno de los papas que más ha escrito, un papa muy intelectual. Entonces, pues también la liturgia, hablamos nosotros, un papa que le dedicó mucho tiempo a la liturgia y vivió la liturgia, vivió lo que escribía. Pues yo no sé si pues, alguno de los otros compañeros tenga algo por decir, pues eso hablando de Benedicto, ya pues después hablaremos de Francisco. Bien. ¿Alguien más de este grupo? Parece que no, Edwin. Bien, entonces vamos a escuchar al grupo número 4, donde estaban Diego, Juan Manuel, Silvia, Stephanie. ¿No todos al tiempo? Aquí Adelante. estoy. Adelante, Stephanie. Bueno, conversábamos un poco sobre el Papa Benedicto XVI.
precisamente nuestro compañero Juan Manuel, que tiene mucho conocimiento sobre el Papa, nos comentaba precisamente de la Deus Caritas, que como sabemos es una de las primeras encíclicas que el Papa Benedicto XVI escribió y donde nos habla precisamente de ese amor cristiano. Entonces, también hablábamos, coincidimos mucho con el compañero que nos exhorta con que es un papa también muy ilustrado, con mucho conocimiento, muy intelectual y también como que cada uno aportó desde lo que sabe. De pronto no todos tenemos un amplio bagaje sobre el magisterio de la iglesia, pero por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención, Rosita, fue el tema de que también lo mencionábamos, de que de pronto el Papa no duró mucho tiempo en, digamos, como Papa, ¿sí? Entonces también lo mencionábamos, también mencionamos que el Papa fue un Papa que también fue muy introspectivo y miró como para dentro de la iglesia y tuvo muchos aportes sobre cosas que tal vez otros, digamos por así decirlo, otras personas de la iglesia no se habían atrevido a pronunciar sobre, por ejemplo, temas de abuso infantil que se presentaba y tuvo como un pronunciamiento fuerte sobre ese tema. Sobre el Papa Francisco no alcanzamos a conversar mucho, pero así a grandes rasgos podemos mencionar que ha sido también un Papa que tiene como que mucho impacto y no me voy a extender, pero me voy a la clase que tuvimos con usted precisamente donde hablábamos de las asambleas que se habían hecho en Latinoamérica, ¿sí? Ajá. Y entonces sabemos que el Papa Francisco, por ser un papa que tiene, digamos, orígenes muy latinoamericanos, también ha tenido como un impacto en la sociedad muy grande. Entonces, eso podríamos mencionar y gracias. Vale, gracias, Stephanie. Bien, el grupo 3, donde estaba Carol, Cruz Belinda, Germán, María Cristina y Patricia. Bueno, en el grupo compartíamos un poco, pues, con respecto a estos dos papas que de cierta manera han marcado y están marcando la historia de nuestra iglesia, digamos, pues hablando actualmente del Papa Francisco, ¿no? Hablábamos del Papa Benedicto XVI y precisamente mirábamos cómo ya lo han compartido el grupo anterior, y es que el Papa Benedicto XVI pues es uno de los grandes teólogos, por no decirlo, uno de los más influyentes en la vida de la iglesia, en el ambiente también del Concilio Vaticano, y toda esa experiencia que se ha venido pues viviendo. Por todo eso, ¿por qué? Porque el Papa Benedicto XVI pues estuvo gran parte precisamente orientando la parte de la fe en ese ambiente o en ese dicasterio en el cual pues se nos promulga pues toda esta dimensión, ¿cierto? De tal manera que eh, solo tiene 3 cartas encíclicas en las cuales yo creo que manifiesta todo un bagaje teológico, pero también una invitación social. Dentro de esas 3 cartas encíclicas, ya lo decía el grupo anterior, que es Deus Caritas et, Dios es amor, en la cual pues nos presenta ese amor de Dios. Y bueno, hay mucho que decir aquí en esta carta encíclica, pero solamente para mencionar. También nos habla de la segunda carta, que es Espe Salve, en la esperanza, salvados en esperanza, perdón, y la última que es Caritas in Veritate, y es caridad en la verdad. 3 cartas encíclicas que marcan de cierta manera un itinerario en la vida de la iglesia, pero también a través de las 3 cartas, si nosotros vamos a ver, habla de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De tal manera que también el Papa Benedicto está, o sea, así, presentando toda una eh, también por todo el ambiente en el que él ha vivido, en el que se desenvolvió. Sí, ya lo decían, fue secretario de San Juan Pablo II, digamos, también pues es alemán, entonces hay muchas cosas de pronto por ver allí. Muchos tal vez o hemos escuchado no lo querían porque era muy serio, muy seco, en fin, pero todo su valor teológico es impresionante, entonces ahí nos queda una invitación
También les compartí en el grupo cómo digamos, el lema que él asumió era precisamente que se nos invitaba a ser cooperadores de la verdad. Y yo creo que eso es una invitación social muy importante, llamados a ser cooperadores de la verdad. Hoy en día estamos llamados a eso. Y compartí en el grupo cómo el Papa Benedicto compartió una historia, la historia del payasito y el circo, ¿cierto? Y él decía, es que en cierta ocasión una aldea se quemaba y entonces los aldeanos enviaron a un payaso a ir a decirle a los de la otra aldea, venga, camine, ayúdenos que nuestra aldea se quema. Pero ¿a quién enviaron? A un payasito. De tal manera que por ser un payaso, el mensaje no fue creído. Y por eso entonces la aldea se quemó. Hasta cuando los aldeanos vecinos quisieron reaccionar ya era tarde. ¿Por qué? Porque la aldea ya se consumía en llamas. Y esa era una invitación que el Papa hacía en ese entonces, precisamente invitándonos a que ya no podemos convertirnos que en payasitos, que de pronto vayamos a comunicar un mensaje y tal vez porque como no lo hemos tomado con la seriedad del caso, entonces el mensaje no es creíble. Ajá. Entonces hay una invitación muy particular y es precisamente eso. Pero también, si nosotros vamos a ver, digamos, toda la teología de Benedicto, nos encontramos de pronto con algunas palabras que son fundamentales. Una de ellas, la verdad. Y precisamente hay una carta encíclica Caritas in Veritate, ¿cierto? La verdad. Pero también habla de la libertad, habla de la solidaridad y por ende habla del amor. Entonces, vea, es un principio social y teológico y bueno, muy amplio. Y también pues ya hablando de, así rápidamente, del Papa Francisco, pues ya nosotros conocemos un poco más la teología. Es un Papa cercano, un Papa que nos invita a vivir esa experiencia de estar en salida, a cundirnos de pueblo. Y tal vez aquella expresión del Concilio Vaticano II que dice los gozos, las esperanzas, los dolores del mundo de hoy también debe ser los sufrimientos de Cristo. Creo que el Papa Francisco lo ha asumido muy bien, por eso ha invitado a la iglesia a salir, a ir a conocer las diferentes realidades. No es a quedarnos como aquel pastor de pronto que espera que las ovejitas lleguen al rebaño, sino que es un pastor que ir a cundirse, a oler a oveja. Y entonces esa es la invitación del Papa pues Francisco. Y hay Gracias. muchas cosas por decir, pero ahí dejo. Gracias, Aquí. hermano. Vamos a escuchar el grupo 2 donde estaba Angélica, Diana Marcela, Marily. Bueno, perdón. Adelante, Diana. Gracias, buenas noches para todos, Rosita. Yo inicié con las verdades que me encantan decir, de que realmente por parte, conocimiento bien de los papas, pues no lo teníamos, hemos venido conociendo más al Papa Francisco, sí, que es más allegado a nosotros, pero sí nos permitimos buscar en la fuente y del Papa Benedicto, aparte de todo lo que nos han compartido, vimos que aparte de esos que él llevó o que dijo que iba a llevar a los sacerdotes ante la justicia por todos esos niños que recibieron esa crueldad, también hizo esas investigaciones de lavado que encontró dentro del Vaticano y hizo una ley, ¿sí? que decía de antilavado y que también yo recuerdo que lo estresó mucho también en su momento, veíamos en la noticia cómo se desgastaba en ese momento cuando él daba a la luz esas cosas. Y adicional a ello, decíamos que él fue como el primero que enmarcó una nueva forma de emitir mensajes, creando en Twitter como varias, ¿cómo se dice eso en Twitter? Varias como redes sociales en diferentes idiomas para empezar una nueva evangelización por medio de la comunicación. Eso fue lo adicional que escuchamos, aparte de sus tres encíclicas. Del Papa Francisco, pues lo conocemos mucho y una compañera nos hablaba mucho, que conocemos mucho el cuidado de la casa común, el tocarse, él le interesa mucho los pobres, su referente son los pobres, y yo comentaba de que él es jesuita, viene de formación jesuita,
y a ellos les gusta el trabajo en comunidad, pegarse, qué hay que hacer, si hay que hacer, si hay que barrer, hay que cocinar, y esa vivencia en comunidad él la está llevando en la práctica, y hablábamos de que él solo está poniendo en práctica lo que dicen las encíclicas, en testimonio. Gracias, Diana. Muy bien. Y terminamos con el grupo donde está Carolina, Karina, Marjorie, Mónica. Hola. Omar, adelante. Bueno, un poco tímidos para la opinión, pero decíamos precisamente que ciertamente nos hemos conectado de un modo más cercano con los papas, de acuerdo a la época en que nos hemos acercado más al trabajo pastoral de la iglesia o nuestra participación dentro del trabajo pastoral de la iglesia. Respecto al Papa Benedicto, decíamos, ya lo han repetido muchos, acerca de Deus Caritas Est, la llamada especial que nos hace a volver a repensar el amor respecto al compromiso cristiano. Enfatizamos un poco más también en cuanto al Papa Francisco, que es el que tenemos más de cabecera, diríamos. Recordábamos un poco algunos documentos, Laudato Si, la llamada de atención que uno de nuestros compañeros decía, es muy interesante cómo Francisco hace que nuestra mirada se vuelque también sobre la casa común, sobre el medio ambiente, sobre cómo estamos comprometidos con él y también sobre los pobres. Y decíamos en general que pues Dios en su infinita sabiduría también colma de sabiduría a cada uno de los papas, porque ciertamente responden a la realidad, pero en conjunto. O compartíamos, mejor dicho, respecto por ejemplo, el Papa Francisco habla de los vulnerables y de los pobres, pero los pobres en todo el sentido de la palabra, no solo los pobres que no tienen que comer, sino también, por ejemplo, recordábamos Christus Vivit, los jóvenes que también son pobres porque también necesitan de algo, porque también requieren de algo, la casa común también como pobre porque requiere de nosotros, porque requiere de nuestra colaboración. Recordamos también algunas acciones como concretas, por ejemplo está lo del gran énfasis que ha hecho en la Jornada Mundial de los Pobres, en las acciones, como decíamos, como decía en el grupo anterior, el hecho de dar de comer a los pobres, el hecho de untarse de pobre, de untarse de oveja, pues ha sido toda una revolución. También un poco en cuanto partíamos también de ahí, la reorganización o al cambio de mentalidad respecto a la jerarquía misma de la iglesia. No quitarla, porque no se puede quitar, es parte esencial de la iglesia, pero recordábamos uno de los numerales de Evangelii Gaudium que nos parecía muy interesante, que hablaba respecto a los obispos, pero que se aplica a todos los pastores, y es que dice ese numeral, no recuerdo cuál, pero lo dice. Dice, el obispo a veces tiene que ir delante de su rebaño para guiarlo, a veces en medio para alentarlo, para untarse y para escuchar al pueblo, y a veces atrás para alentar, de modo que ninguno se quede, como para ir detrás también, llevando a los que van un poco más lentos y están rezagados. Entonces también veíamos eso, cómo le da un tinte muy, muy pastoral, recordando que pastoral viene de pastor, a la organización misma de la iglesia. Bien, muchas gracias, Omar. Muy bien, ustedes han dado unos elementos que son fundamentales en cada uno de estos dos pontificados. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el Papa Benedicto XVI, que como ustedes lo han dicho y como muy al inicio yo planteaba en la introducción, estos dos papas, y podemos decir que al final del pontificado del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ya se avisoraba, digamos, la noche epocal en la que la humanidad transita. ¿A qué se le conoce como la noche epocal? Es como el drama de un cambio de época. Un cambio de época siempre está atravesado por una profunda crisis y que se le llama la noche epocal como al momento más oscuro de esa crisis, que refleja, por un lado, los dolores de la muerte, los dolores agónicos
de esa época que quiere morir, pero que no se quiere dejar vencer y se resiste a morir. Y por otro lado, eso que quieren hacer, esa nueva época que quieren hacer, pero que todavía está pasando por los dolores de parto, digamos. Ese rasgo dramático de un cambio de época es el momento que estos dos pontífices les está tocando acompañar a la humanidad. Y eso marca contundentemente la esencia del aporte doctrinal y del magisterio de cada uno de estos pontífices. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, fundamentalmente, ustedes lo han dicho, digamos, por un lado, se decía, va a ser un Papa de transición o de continuidad de un pontificado. Digamos, hay un debate abierto allí. Todos sabemos que ha sido una persona muy cercana de San Juan Pablo II y que desde aquellas reflexiones o aportes que hacía al pontificado de San Juan Pablo II, desde la doctrina, pues un hombre muy versado, además, un hombre digamos, con mucha actualidad teológica, pero con una capacidad profunda de ir a la fuente dogmática y desde ahí ayudarnos a entender, digamos, como los conflictos en los que se vive la humanidad de estos tiempos. Entonces podemos decir que al final del periodo de San Juan Pablo II ya hay de por sí una fuerte influencia de Ratzinger en aquel entonces, y luego pues asume su pontificado ya como Benedicto XVI, y digamos, en ese momento podemos decir el gran aporte de Benedicto XVI es fundamentalmente una actualización de la doctrina, y lo hace bajo la siguiente conciencia. La humanidad está viviendo una transición. Esa transición tiene que ser vivida desde los valores más profundos del reino, pero es decir, el hecho de que sea necesario actualizar la forma de comunicar el mensaje y de evolucionar como iglesia en nuestra forma de ser depositaria del mensaje del amor de Dios que se revela a la humanidad, no significa que tenemos que renunciar al contenido del mensaje, que ese sigue siempre actual y no podemos traicionarlo. Entonces, recuerden que estamos hablando de un momento en el que también existe la preocupación planteada de que la Iglesia Católica se está quedando bajo unas estructuras, digamos, cuadriculadas, bajo unas estructuras autorreferenciales, bajo unas estructuras que se están viniendo a pedazos también por escándalos, pero porque la sociedad y la humanidad misma está evolucionando y pareciera que como que la Iglesia no encajara, la Iglesia institución, no encajara en sus formas, y pese al clamor del Concilio Vaticano II de que urge una evangelización renovada en sus métodos, en su espíritu, en su lenguaje, pareciera que no copiamos el mensaje y no lográbamos entender qué significaba renovar métodos, el lenguaje y el espíritu de la evangelización como la misión de la Iglesia. Entonces el Papa Benedicto XVI prácticamente lo que hace es poner un polo a tierra muy profundo de qué es lo que no puede ser modificado, porque sería traicionar el contenido, la riqueza y la verdad del mensaje del cual es depositaria la Iglesia. ¿Y qué es lo que, teniendo claro eso en la impronta identitaria del cristiano, nos conviene actualizar y evolucionar para ponernos en diálogo con un mundo cambiante, en evolución? Entonces, por eso yo metafóricamente lo presento siempre así. Papa Benedicto XVI pone ese polo a tierra que le permite a la humanidad recibir la descarga de la crisis de este cambio de época para poder sostener los cimientos más profundos de la Iglesia, no para que prevalezca la institución, sino para que prevalezca su fidelidad al Evangelio, a la verdad del mensaje que es el Evangelio, la palabra. Y eso es lo que hace realmente el Papa Benedicto XVI. Estos son datos, digamos, datos, yo les comparto la presentación, pero datos un poco que nos dice cuál es como
la trayectoria que el Papa Benedicto y algunos de ustedes recordaron algunos de estos elementos. Nos vamos a ubicar en tres grandes aportes que son como los pilares del pontificado de Benedicto XVI. Ya ustedes los mencionaron. Deus Caritas Est, Spes Salvi, Deus Caritas Est 2006, Spes Salvi 2007, Caritas in Veritate 2009. Si ustedes se dan cuenta, en 3 años, ¿sí? De 2006 a 2009, hay una producción prácticamente casi que cada año, ¿sí? De documentos que son de una profundidad. Claramente él no los escribió durante ese momento, ahí se publicaron, pero es realmente el producido de toda su memoria, ¿sí? De toda su memoria, es como el legado que Benedicto XVI nos deja a la humanidad, precisamente teniendo presente que era el momento propicio para poner al servicio del mundo cristiano, del mundo católico, estas verdades, ¿sí? La actualización teológica de estas tres virtudes, como bien lo mencionaba alguno de los grupos. Siempre cuando estamos preparándonos en la catequesis de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Como las tres virtudes que sostienen la vida en la fe, la vida en Jesús. Pero prácticamente dentro de estos tres documentos, el Papa Benedicto XVI está haciendo justamente eso, nos está dando ese anclaje profundo de que de esas raíces es lo que nos sostiene y debe prevalecer, y qué es lo que tiene que ser evolutivo y dialogante con los cambios que está afrontando y viviendo la humanidad. Es decir, ¿cómo puede la Iglesia permanecer en medio de estas crisis siendo faro, siendo foco que ilumina a la humanidad para transitar un tiempo de, digamos, propio de oscuridad? Es importante que nosotros no subestimemos la riqueza. A veces nos da un poco de pereza, es que desafortunadamente los imaginarios, también los religiosos, son muy traicioneros. Yo siempre insisto mucho, a veces el que nos pintan esas figuras románticas de los papas, caemos en una especie de papolatría, sí, como de idolatría al papa, y entonces claro, el Papa Francisco es más cercano, no tengo nada contra el Papa Francisco, por supuesto que lo admiro muchísimo, admiro su coherencia, pero creo que a veces nos dejamos arrastrar mucho por lo que mueven las redes sociales, y entonces vamos construyendo un imaginario de que este sí es como el Papa bueno, cercano, como él mismo dice, con olor a oveja, y en cambio un viejito así como demasiado serio, como demasiado dogmático, cuadriculado, y algunos se atreven a ponerlos hasta en contradicción, casi que los ponen de pelea, porque el uno representa el conservadurismo de la Iglesia y el otro, no vamos a decir el progresismo, porque eso en Colombia no cabe, pero sí como la avanzada, digamos, la mirada evolutiva de la Iglesia. No es cierto. Ese imaginario nosotros no nos lo podemos comprar. Nosotros los católicos no nos podemos comprar esos imaginarios que nos quieren vender también una especie de comercialización de las figuras que representan los papas para caer en esas lógicas polarizantes que el mundo occidental pareciera empeñado en vivir fragmentando a la humanidad. Por el contrario, mucho de lo que hoy el Papa Francisco está pudiendo hacer, digamos, al acompañar esa transición de las estructuras resquebrajadas, en crisis, viniéndose a pedazos, realmente es gracias a todos los cimientos que le dejó el Papa Benedicto XVI. Entonces, muchos de los, digamos, de los avances de esta producción, de este dinamismo que tiene el pontificado del Papa Francisco, no se podría entender si antes no tuviera el soporte y las bases profundas. Yo les quiero invitar, reléanse todos los documentos del Papa Francisco y díganme si encuentran un solo documento donde él no se fundamente en algunos de estos tres pilares del Papa Benedicto XVI. Me parece muy importante que nosotros tengamos conciencia de eso, precisamente para que vayamos dándonos cuenta cuando el Papa Francisco
nos está diciendo de tener una profunda identidad cristiana que solamente es posible sobre la base de tener muy fuerte el arraigo en la fe, ¿sí? La mirada bien puesta en la esperanza que nos representa un Cristo, un Jesús al que seguimos porque está vivo, es una persona, y nos hacemos sus discípulos. Y además que en ese seguimiento nos lanza a ser misioneros, a poner por obra el amor de Dios en el amor al hermano, sobre todo el que más sufre. Ahí está todo el fundamento que nos deja el Papa Benedicto XVI, y el Papa Francisco nos dice: salir al diálogo con las periferias, salir al diálogo con un mundo incluso no creyente, solo es posible sin caer en fundamentalismos o en ideologías incluso religiosas, sin tener las bases bien arraigadas, ese polvo a tierra que nos ha dado el Papa Benedicto XVI. Cuando él habla en Fratelli Tutti, por ejemplo, de construir la amistad social, nos está diciendo, para que usted salga al encuentro del otro sin tener que estar defendiendo sus ideas, eso es lo que nos lleva a la ideología, es precisamente el estar seguro de lo que es, de lo que se es, estar absolutamente seguro de nuestra pertenencia. Esa seguridad es la que hace que no tengamos miedo de salir a, digamos, a enfrentarnos por defender solamente nuestras verdades como las únicas verdades, sino que nos da la posibilidad de salir con absoluta libertad al encuentro del otro, abrazar la cultura, incluso la fe del otro, sin que eso signifique renunciar a lo que somos. Yo quiero hacer un poco esta figura para que ojalá ustedes se motiven a ir profundizando en los documentos del uno y del otro y ver esa estrecha relación. Es decir, veamos siempre esa lógica. Papa Benedicto XVI nos da la conexión profunda con nuestras raíces, que nos da identidad y nos da pertenencia clara. Y eso nos da la libertad para despojarnos de nuestros miedos, de cualquier riesgo de fundamentalismos y salir al encuentro del otro en esa profunda pasión por el hermano, a vivir la experiencia de la cultura del encuentro, a derrocar la cultura de la indiferencia. Y eso es lo que lo hace posible. Entonces, fíjense que venimos haciendo un recorrido por el magisterio desde los distintos pontificados y hemos podido ir viendo cómo va moviéndose o va evolucionando, digamos, la doctrina social de la Iglesia y cómo esa evolución está muy enraizada en la realidad, en la historia, en los hitos que van construyendo la historia. Y el magisterio se vuelve la forma en la que el pontífice del momento interpreta, encarna en esa realidad los valores del evangelio y nos da luces, nos da criterio para que los cristianos y las personas de buena voluntad nos ubiquemos delante de esa realidad y nos comprometamos a ser artífices de la transformación o de la conversión que esa realidad clama. Entonces, fíjense que empezamos con una visión del magisterio de la Iglesia como un llamado a empezar a contemplar que el trabajo de la Iglesia tiene algo que ver con lo social, es decir, pone por obra la responsabilidad de lo social en el mundo cristiano. Esa es como la forma en la que irrumpe el magisterio social cristiano. Después, esa función, digamos, de los asuntos sociales no solamente están para que nosotros desde ahí tratemos de juzgar lo que ocurre en el ámbito de lo social, sino que se genera la ampliación del magisterio hacia otros ámbitos de la vida o digamos, de los modelos de vida de la humanidad, que tiene que ver la cuestión económica y la cuestión social. Entonces empieza a verse la relación y a cuestionar desde digamos, desde el ámbito de lo social y las realidades sociales, empieza a cuestionar un modelo de vida económico que no encaja en la búsqueda del bienestar para todos los seres humanos, de acuerdo o en coherencia con la igual dignidad. Y luego, cómo la Iglesia se reconoce corresponsable
solidaria con la humanidad y se da cuenta que tiene que ser parte, asumirse corresponsablemente como un agente de transformación, de cambio, de conversión. La iglesia y su influencia en la sociedad, en la economía, en la política. Es decir, cómo el cristiano está llamado a incidir. Y digamos que en el magisterio más reciente vamos viendo cómo en la función de lo social, la iglesia tiene, cuando hablo de la iglesia, no solo la iglesia institución, sino los bautizados, el conjunto de los bautizados, estamos llamados a ejercer un rol protagónico en la transformación de la sociedad. Así el magisterio ha venido evolucionando. Y bueno, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en Caritas in Veritate, y están subrayados justamente, que ya se amplía el concepto, digamos, ya el magisterio ya no tiene como destinatario solamente al mundo bautizado, sino a hombres y mujeres de buena voluntad, ¿sí? Para que nos hagamos partícipes y corresponsables del desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Aquí, de hecho, empieza a plantearse a cuestionarse más bien la lógica en la que se ha venido deconstruyendo el concepto original del desarrollo. Y él dice, es justamente por una falta a la verdad como se empieza a modificar y a llenar de otro sentido el lenguaje, traicionando la verdad. Entonces, hoy tenemos que ponerle una cantidad de apellidos al desarrollo para que se entienda de qué desarrollo estamos hablando. Desde el cristianismo no hablamos de cualquier desarrollo. El Papa plantea, ¿sí?, que el único desarrollo que es verdaderamente coherente con los valores del reino es aquel que pone en el centro a la dignidad de la persona y lo lanza como protagonista de su propio desarrollo, ¿sí?, al bien común, a la construcción como artífice del bienestar para todos y todas. Y cuando habla de desarrollo del ser humano, fundamentalmente es ese desarrollo que integra todas las dimensiones del ser humano. Cuando el desarrollo se reduce a un desarrollismo económico, traiciona la esencia del desarrollo. Y eso es de la primera falta a la verdad. Entonces aquí genera un principio fundamental para decir, la iglesia no se puede casar con cualquier modelo de desarrollo. Recuerden, esto lo dice Benedicto XVI. Y gracias a esto tan profundo que plantea en Caritas in Veritate el Papa Benedicto XVI, es que el Papa Francisco está generando lo que hoy conocemos como la economía de Francisco. Es decir, está cuestionando modelos de vida que desconocen esta gran y profunda verdad. La dignidad del ser humano tiene que estar en el centro de cualquier ecuación del desarrollo. Y entonces, hoy se habla de acabar con una lógica o revisar una lógica de desarrollo que no es anticapitalista, que no es comunista, como otros aseguran, que simplemente lo que está reclamando es que esa falta a la verdad, ese engaño en el que nos dejamos arrastrar por ciertos modelos desarrollistas que se redujeron el concepto de desarrollo a lo económico, sacaron del centro a la persona y pusieron en el centro a la ganancia, y de ahí viene todo lo que el Papa llama como la cultura del descarte, ¿sí?, la cultura de la indiferencia. Y entonces lo que él está diciendo es, necesitamos recuperar otras formas de desarrollo que reconozcan a todo el ser humano y a todos los seres humanos de manera incluyente en esta ecuación del desarrollo, y por eso lo llama el desarrollo humano integral. Y entonces, ¿cuál es el modelo económico que sirve al desarrollo humano integral? Miren, miren, ahí está el polo a tierra, es desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Y el Papa Francisco empieza a sacudir, a socavar. Recuerden, con la revolución del silencio, lo que fue capaz de hacer San Juan Pablo II, ¿sí? Digamos, la mayor figura que tenemos de ese impacto que tuvo la revolución silenciosa, la revolución del amor, que le llamamos, el Papa San Juan Pablo II logra la caída del muro de Berlín, pero
Eso es más o menos lo que está intentando socavar esas estructuras que han sido absolutamente fundantes y que volvieron casi un culto al dinero, ¿sí? Una visión del desarrollo errática, mentirosa, engañosa. Y eso es lo que está denunciando el Papa Francisco, está socavando, ¿sí?, las bases profundas de algo que está tan cimentado que parece indestructible. Pero la humanidad está delante de esa gran disyuntiva. O se viene abajo ese modelo que es inhumano, que es depredador también de la creación de la casa común, o se viene abajo la humanidad entera, ¿sí? Y con esto no está diciendo que entonces hay que echar abajo el capitalismo y montar el socialismo, en absoluto. Lo que está diciendo es, atrevámonos a salirnos de esos polos de las ideologías y seamos capaces de construir modelos de vida mucho más fundados en la verdad de los valores del reino. Entonces aquí hay un planteamiento que es muy importante. Hay una ambición en esta encíclica que nos propone un camino de reconciliación entre cosas que parecen antagónicas naturalmente. Por un lado, democracia y mercado. Pareciera, aquí hay economistas, está Caroline, personas que están en el mundo de la economía y saben perfectamente que esos dos conceptos parecen casi antagónicos. Es decir, democracia y mercado parecieran no como el agua y el aceite. Beneficio económico y gratuidad, política y corrupción, desarrollo y economía solidaria. Y el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas es lo que habla, es justamente cómo estos conceptos que el mundo ha ubicado en polos antagónicos, cuando son vistos desde la luz de la verdad del Evangelio, tienen la opción de ser revalidados, resignificados y por supuesto reconciliados. Por supuesto no vamos a reconciliar la política con la corrupción, hay que reconciliarla es con la legalidad y con la transparencia. Bien, la caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor, Caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Recuerden que siempre que hablamos como iglesia de la paz no puede estar desconectada de la justicia, porque la paz sin justicia es la tranquilidad de un ratico, esa que pasó recién firmaron el acuerdo en algunos territorios, se alcanzó a respirar un poquito de tranquilidad, no se sostuvo y nos da mucho dolor reconocerlo. ¿Por qué? Porque mientras la paz no esté acompañada de la justicia, la paz es insostenible. ¿Queremos una paz duradera? Hay que trabajar por la justicia. Y el amor integra esas dos cosas, ¿no? Y fundamentalmente lo que hace en el ser humano el amor es comprometerlo con valentía y con generosidad a trabajar por la paz, porque la paz es justamente esa dimensión de las relaciones humanas que permite la convivencia. Luego, la paz, esa otra paz que podemos decir la paz completa, es aquella que se hace estable, que se garantiza con condiciones de justicia. Por eso se habla mucho de la paz con justicia social. Tiene que ver un poco con eso. Es decir, la paz habla de las capacidades en las personas de establecer relaciones armoniosas, de convivencia, aun cuando sean diferentes, incluso adversarios naturales. La justicia, en cambio, habla de las condiciones económicas, políticas, y que garantizan el igual bienestar para todos. Porque mientras haya alguien que se quede por fuera del bienestar, eso detonará nuevas violencias. Entonces, la paz verdadera, la paz estable, la paz que se prolonga en el tiempo, es aquella que está rodeada de condiciones justas. Es la paz con justicia. Y entonces, lo que está diciendo aquí el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas, en Caritas in Veritate, perdón, es precisamente la importancia de garantizar
que el amor que decimos profesar, que el amor que celebramos en todos los ritos, en todos los sacramentos, es un amor que se tiene que poner por obra. Y es un amor que es tan rico, tan amplio, que va desde la capacidad de hacerse prójimo y asistir al que está en necesidad, hasta sacarlo de cualquier condición de esclavitud para promoverlo, hacerlo artífice de su propio desarrollo. Y eso es lo que puede garantizar la paz con justicia. Es eso lo que nos compromete a todos. Fíjense que aquí hay una fuerza social muy grande, muy importante, sobre todo para quienes trabajamos por la construcción de la paz. Fratelli Tutti no es lo único que hay en magisterio frente a los temas de construcción de paz. Pacem in Terris tampoco. Hay en todos los tres documentos, en todos estos tres documentos, el Papa Benedicto XVI diluye, podemos decir que hasta ante los anteriores pontífices, hay documentos con mayor marca doctrinal, digamos, dogmática, y hay otros documentos con más fuerza social, mensaje social. Mientras que desde Benedicto XVI y del Papa Francisco, usted ya no puede decir, este es un documento social, o este es un documento para el interior de la iglesia y es meramente dogmático. En estos tres documentos podemos ver cómo el Papa ya no puede separar lo uno de lo otro, porque lo que está tratando de decirnos es el amor que no se hace obra en la causa de la paz y de la justicia es un amor vacío, sin sentido. Es un amor hueco, ¿sí? Como aquella expresión del Evangelio, que es una campana que tilín, tilín y nada de paletas, es decir, que no resuena, que no llama, que no comunica. ¿Cuál es el fundamento antropológico de esta encíclica? Primero, el equilibrio entre la economía y la antropología, la técnica de frente al quehacer del hombre y al desarrollo, y vivir en sintonía con la humanidad en un llamado de integración del hombre frente al desarrollo social de manera integral. Insisto, es un poco lo que acabo de decir. Aquí ya no podemos separar estos elementos que son fundantes en los valores, digamos, de las virtudes teologales, que no pueden ser comprendidos si no tienen una consecuencia social. Y eso es, digamos, lo que está en el centro, en el corazón de esta encíclica, y que nos da, insisto mucho, en las bases más profundas, el polo a tierra, para poder ser una iglesia que arriesga, en salida, ¿sí? Que toma la voluntad de arriesgar, que se lanza, ¿sí? En la incertidumbre que está marcándonos esta parte de la crisis, no solamente por el cambio de época, sino la que vino a agudizar la pandemia, y es la que el Papa Francisco nos está tratando de lanzar, ¿no? La verdad es subjetiva y existe solo en nuestra mente como elemento de imaginación. No existe una verdad absoluta. Acuérdense que hace algunos siglos se decía que la verdad absoluta la teníamos nosotros como religión. Y se hablaba de la infalibilidad, es decir, el Papa no se equivoca, nunca se va a equivocar. Y hoy tenemos un Papa diciendo, oren por mí, yo soy el primer pecador. Yo soy un pecador. El hombre está en constante relación con hacer el bien, pero para hacerlo no puede desconocer el mal. Es decir, el bien no puede ser ingenuo. Y el mundo del poder está lleno de las debilidades del hombre, y es allí donde está llamado a resurgir desde el fundamento de la antropología. Es decir, en realidad eso que parece el poder como lo invencible, lo que se muestra fuerte a los ojos de la humanidad, no es más que la expresión más burda, más grosera de todas nuestras fragilidades. Y esto es una verdad tan clarificante, yo les confieso que a mí particularmente me ayudó a entender la lógica de la misericordia en el Evangelio. Porque es poder ver justamente cuánta carencia y cuántos vacíos hay detrás de quienes ostentan el poder para sí mismo. Y ahí se da cuenta uno la pobreza que hay detrás del poder. La pobreza, de verdad que hay demasiada carencia.
De repente nos encontramos con personas en todos lados, en el trabajo, en los círculos incluso de amigos, en las familias. Alguien que todo el tiempo está queriéndose promover como el más pilo, como el que más sabe, como el que más hace. Y uno va a ver detrás de todo eso y lo que hay es una profunda carencia, necesidad, una pobreza, un grito de reconocimiento. Entonces ahí es donde uno confirma esta gran verdad que nos regala el Papa Benedicto. Dice, miren, no se dejen deslumbrar por el poder. Detrás de esas expresiones del poder, de la búsqueda de concentración de poder, lo que hay es lo más pobre que ustedes se puedan imaginar en humanidad. Ahí se reflejan y se acumulan todas las debilidades, por eso el miedo, por eso se mata por poder. Pero no es otra cosa que la profunda fragilidad. Y él lo que nos está planteando es no tengan miedo de llegar a vencer ese mal, esas debilidades con mucho amor, con cero ingenuidad, sí, pero con mucha capacidad de arriesgar, porque también allí hay que hacer valer los valores del reino. Y que es allí justamente donde también entendemos que no podemos quedarnos evangelizando a los más pobres, sin también reconocer la pobreza que hay del lado de esos círculos de poder. El Papa nos está develando que a veces en medio de la abundancia económica y material hay unas tragedias de pobreza horrorosas. Hay otras condiciones de esclavitud y que justamente por eso sin sentido, por eso vemos tantos problemas en gente acomodada, en gente que tiene recursos con una carencia del sentido de su vida que tienen que estarlo llenando sobre la lógica de pasar por encima del otro, y él dice, ahí también necesitamos hacer liberación. Allí también necesitamos erradicar la pobreza. Entonces no podemos quedarnos viendo solo a los pobres de la pobreza material, claro, una opción preferencial por ellos, pero sin dejar de ver, y no ingenuamente, sin dejar de ver la otra pobreza, esa profunda pobreza y debilidad del hombre que está detrás de los círculos de poder. La Civis. Caritas in Veritate es un llamado a que nos comprometamos en ser como el motor que dinamiza el servicio al desarrollo humano integral. Y con esto lo que nos está haciendo es un lanzamiento fuerte y nos está desde ahí revalidando a que la caridad no la podemos reducir ni a la sola asistencia ni al solo concepto de la liberación per se. Es un proceso, ¿sí?, en el que es el ser humano el que se va liberando en todas sus dimensiones, no solo la material, también la mental, la emocional, también la del conocimiento, también todas las dimensiones del ser humano se van desarrollando de manera armónica, pero es la fuerza del amor, la caridad, la que tiene que ponerse al servicio de esta forma del desarrollo. Porque solo el amor nos lleva a no considerar al otro como un destinatario de mi beneficio, porque eso también construye una relación desigual. Y allí para las pastorales sociales Cáritas viene una reflexión fundamental. Cuidado con establecer relaciones de poder también adentro de la caridad. Es decir, el destinatario es el pobre que me necesita y yo soy su salvador. Yo soy su Mesías, yo soy el que sabe lo que necesita y llego a cambiarle la vida y llego a hacerle la vida más bonita. Lo que nos está diciendo es, la verdadera caridad cristiana es la que tiene la profunda capacidad de escuchar primero. Y de ese escuchar primero es capaz de movilizarse y hacer propios los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias del hermano en necesidad. Y caminar al servicio, las hace suyas, y caminar al servicio en el amor de esos clamores, haciendo presente el amor de Dios en su vida. Eso es el motor más profundo de la concepción del desarrollo humano integral.
A mí me da risa que a veces nos preocupamos demasiado por las palabras y los nombres de moda. Entonces, Caritas in Veritate planteó el desarrollo humano integral, y entonces empezamos a decir el desarrollo humano integral, y ahora le hemos puesto otro apellido, y solidario. Y entonces llegó el Papa Francisco y, buscando darle esa coherencia, dijo, agarró todas las estructuras que andaban dispersas. Caritas, que es solamente, digamos, la parte humanitaria, Cor Unum, y agarró todo eso y ¡prun! Le dijo, se articulan en un dicasterio que se llama el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y Solidario. Y ahora nuestra preocupación es que entonces ahora somos Pastoral Social, Cáritas o Desarrollo Humano Integral y Solidario. Miren, el nombre es lo de menos. Lo que el Papa nos está planteando en Caritas in Veritate es que, más allá de cambiarle nombre a las estructuras, y de hecho así lo dice por ahí Aparecida, cuidado con que la conversión pastoral se reduzca a cambios de nombre en las estructuras. No se trata de cambiarle el nombre a la estructura, se trata de convertir las estructuras puestas de manera conjunta en ese motor del desarrollo humano integral sobre la base de la caridad cristiana. El texto es cristológico, profundamente cristológico, ¿sí? Porque siempre parte de lo humano o unido a lo humano, y la encíclica nos muestra de ese Cristo que se hace hombre por amor, es decir, del Dios que se hace hombre por amor, que se encarna en la pobreza del hombre, que toma la humanidad y en él se cumple toda esa dimensión integral del ser humano. Es decir, Cristo es la más viva expresión del amor encarnado, el Dios que por amor se hace hombre, digamos, él que es lo infinito, lo ilimitado, se reduce a la pequeñez del ser humano, vive como el más pobre entre los pobres, sufre en su carne propia la persecución, la inequidad, la injusticia, la vulnerabilidad, la incertidumbre, y sin embargo, él nos muestra lo que significa en su propia carne, en su propia experiencia, la integralidad del hombre y el destino al que está llamado, al destino amoroso de cada una de las personas, de los seres humanos. En este sentido, digamos que la riqueza del aporte del Papa Benedicto XVI está puesta en esta estructura profunda que le da las bases a la Iglesia y que aprovecha muy bien el Papa Francisco para que en este momento de crisis y de incertidumbre de la humanidad podamos tener los pies bien anclados en la tierra, pero por supuesto la voluntad de arriesgar para poder resucitar a este cuerpo que es la humanidad. Y resucitarlo para devolverle la vida, precisamente para devolverle la capacidad de vivir, pero vivir según esos valores del reino, que tiene fundamentalmente estos tres aspectos. El primero, el reconocer su pequeñez como ser individual, pero su profunda grandeza como cuerpo que es la humanidad, es decir, la interdependencia del ser humano. Entonces ahí el Papa Francisco en Laudato Si, ya lo hemos hablado en algunas otras clases, hay ahí toda una antropología que él nos está actualizando, ¿sí? Y involucra en esa ecuación de la antropología cristiana la creación. La interdependencia del ser humano no es solo con Dios y con los otros, la interdependencia también es con la casa común. Y esa interdependencia significa que el ser humano y el destino de la humanidad depende de la calidad de las relaciones que logre establecer con Dios, con los hermanos y con la casa común. Es precisamente allí donde podemos ver la relación entre el pontificado de Benedicto XVI y la del Papa Francisco. Los dos
Los dos, oigan, no caigamos en la trampa de ponerlos en lugares antagónicos. No son. No son, insisto, la representación del ala conservadora de la iglesia y el otro del progresismo de la iglesia. No. Son dos papas que están acompañando desde su magisterio, desde su pontificado a la humanidad a recorrer este trayecto de crisis. El uno nos da las bases, los fundamentos actualizados, nos da la identidad y la pertenencia renovada para que el otro pueda lanzarnos, nos dé la voluntad y el espíritu de arriesgarnos justamente a vivir, y nos da una clave fundamental, tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti, nos está diciendo con toda claridad: póngale el ojo, no a buscar y a dejar dividir el mundo entre los buenos y los malos. ¿Cuáles son los malos que hay que destruir y cuáles son los buenos que merecemos sobrevivir después del COVID? Nos está diciendo: o sobrevivimos todos o nos condenamos todos. Y claramente esa interdependencia nos la está mostrando la relación con Dios, y que refresca por allá en Evangelii Gaudium, solamente en ese capítulo 4, que ustedes se supone que ya lo leyeron porque era una tarea, nos está diciendo, nos lanza a construir un mundo en relación. Digamos, la restauración de este cuerpo que se llama humanidad es precisamente sobre la base de las relaciones, y nos dice esa relación con Dios que tiene que verse reflejada en la relación con los demás, Fratelli Tutti, y en la relación con la creación. Yo me quedo con esto, digamos, es una síntesis un poco difícil de hacer en términos de que es tanta la riqueza que entrar, digamos, en los capítulos de cada uno de estos documentos nos daría para hacer por lo menos unas 4 o 5 sesiones, pero es imposible. Pero ¿en dónde quise poner el foco de la reflexión del día de hoy? Profe, Insisto, son dos pontífices que nos están acompañando a recorrer la transición de una noche epocal. Jefferson, tiene profe, la palabra. no se ve nada de la diapositiva, de la presentación, Ya terminé la presentación. sino que no se veía antes de terminar. No te preocupes. Vamos a abrir un último momento. Tenemos 2 minutos, pero una última resonancia, por favor. Alguien que no haya participado, por supuesto. Queremos escuchar la voz de quienes no han participado el día de hoy. Muy calladitos. No, profe, es que usted en esa pequeña posición ahí explicó todo. Jefferson o Patricia, cuéntenos. Adelante. Jefferson, adelante. Pues, profe, lo que yo estaba tratando de decir era que usted allí en la presentación que acaba de hacer está explicando básicamente lo fundamental que necesitamos saber de este Santo Padre, un padre que realmente, como usted lo dice en su escrito, ha sido profundamente un hombre lleno del Espíritu Santo. Vemos también que aportó mucho, mucho, y sigue, a pesar que aún está vivo, sigue aportando a la iglesia con sus grandes carismas, como usted lo decía claramente. Es un papa que ha sabido cómo enseñar la doctrina social de la iglesia, a pesar de que muchos lo ven como un padre duro, sino que él es como un cascarón que tienen allí para que no ver la realidad, que son unas personas llenas de amor, que son unas personas que sienten el amor hacia sus hijos, que somos nosotros. Es un padre que realmente, a pesar de todo esto escrito que él hizo, él miraba la iglesia sufriente. Él miraba cómo nosotros, a través de cada una de sus encíclicas, podamos seguir caminando hacia el encuentro de Cristo. Usted lo explicó casi todo, no hay mucho más que decir del Santo Padre, porque ahí está todo, toda la vida y enseñanza de él.
Gracias, lo poco Jefferson. que nos enseñó. Gracias. Patricia. Sí, tú, Patricia. Abre el micrófono, tranquila. Ya le voy a dar la palabra a Miguel, pero una resonancia tuya. Adelante. El padre, nuestro querido Papa, él es muy estudioso y muy concreto en cada una de las cartas que ha escrito, que ha seguido escribiendo porque él ha seguido aportando, y el Papa Francisco habla con él y se apoya en lo que él le aporta, porque así lo ha manifestado algunas veces. Gracias, Patricia. Antes de darle la palabra a Miguel, yo incluso les invito a, el Papa Benedicto XVI hizo un discernimiento que me parece fundamental para entender lo que ha llevado a muchas de las estructuras a la crisis. Y él habla de la pedagogía del deseo. Si ustedes quieren, pueden entrar a Google y está tanto en Deus Caritas Es, como después lo ha desarrollado en algunas catequesis que ha hecho en algunas de sus audiencias. Y eso nos ayuda a entender por qué las estructuras están viniendo a pique. Y él dice, el amor que no logra evolucionar hacia la plenitud del donarse, del darse, del amor ágape que se da al otro, que solamente se queda en el eros, ¿sí? Para saciar, por eso habla de la pedagogía del deseo. El deseo no es malo. El problema es que el deseo nos gobierne al punto de que nos vuelve egocéntricos y entonces todo lo que gestamos está en función del deseo. Y nos castra la posibilidad de vivir la expresión y la proyección y la plenitud, perdón, del amor, que es el ágape, la donación, el darse. Y entonces nos explica que el poder justamente tiene esa trampa. Y entonces, cuando las estructuras empiezan a tambalearse, ahí es donde se devela lo que hay detrás de esas búsquedas del poder. Siempre que el poder se ve amenazado, entonces por eso vemos la concentración de poder, la concentración de riqueza o los temas incluso sexuales. Él dice, de esos 3 grandes pecados que ocultan muchas de las estructuras que se están viniendo a pedazos por escándalos, no solo en la iglesia, porque no es solo en la iglesia, él está ahí diciéndonos claramente que hay esas, digamos, cuando el ser humano no logra, ¿sí?, llegar a la plenitud de la donación, entonces el deseo, ¿sí?, aprende a gobernarnos y entonces se desarrolla a través de 3 deformaciones del amor: concentración de poder, concentración de riqueza o concentración, digamos, de la lujuria, ¿sí?, del placer sexual. Se los dejo como tarea. Búsquenlo en Google porque nos da muchos elementos para entender cómo tiene que cada uno trabajar en el propio corazón esa profunda realidad de cuál es, en qué estadio se encuentra nuestra capacidad de amar. Y cuántas veces eso que nosotros creemos que es nuestra manera de amar al otro, a la larga se vuelve una transacción de qué me das, qué te doy. Y poco o nada del verdadero amor tiene eso. Les dejo esa tarea un poco como algo personal para que lo exploren, para que lo busquen, lo escudriñen en las catequesis del Papa Benedicto XVI y ustedes van a encontrar allí una riqueza inagotable de sabiduría para educarnos en la esencia del amor cristiano. Gracias. Miguel Ricardo, adelante. Muy buenas noches para todos y todas. Algunos temas importantes para que tengamos en cuenta. Entonces, ya estamos todos en Q10. Yo espero que si hay alguien que se haya quedado por fuera, gravísimo. Sí, en este momento ya estamos todos en Q10
Yo veo que todavía algunas personas no han ingresado. Entonces es importante que desde ya ingresen. Yo inclusive hoy les puse como una guía para que pudieran ir paso a paso para poder ingresar a Q10. Allá está en el canal de WhatsApp. Entonces es importante que ustedes cojan esa guía y si tienen dudas igual me pueden preguntar. Alguien me llamó el festivo, el domingo, no interesa, y ahí yo estuve con él y me conecté y le enseñé cómo entrar porque él me decía, "Ah, solamente dice bienvenidos". No, hay que ir a buscar todo lo que está allí, que son todo lo que, todos los temas y todo lo que hemos visto. Entonces, si tienen dudas me dicen, pero ya igual con esta guía pueden ingresar. Hay un tema también muy importante, un segundo tema, y es que la universidad necesita que nosotros nos pongamos al día con los documentos requeridos. Entonces, nos pidieron enviar los documentos escaneados de la cédula. Entonces, voy a leer, las personas que voy a leer es porque todavía no han enviado ese documento. Si de pronto leo a alguna persona que lo envió hoy, pues haga caso omiso. Entonces, las personas que no han enviado su documento de identidad son las siguientes: Aguirre Nieto, Miguel Arturo, Álvarez Figueroa, Patricia Onelia, Carreño Díaz, Omar Fabián, Castillo Alonso, Carolina, Clavijo Mota Angélica, Fernández de Palma Paz Sofía, Guzmán Martelo Eva Ester, López Céspedes Diego Rolando, López Fuquen Leonardo, Lubín Luis Josnel, Martínez León Mónica Alexandra, Mesa Martínez Carola Mira, Quintero Pérez Leandro, Ríos Gil María Cristina, Romero Álvarez, Luce Milce, Sánchez, García Marilín, Torres Burgos, Mister Antonio, Trujillo Chávez, Juan Manuel, Vargas Barrios, Carmen Violeta, Ibalandia, Tibaquira, Oscar Gerardo. Entonces, por favor, estas personas que acabo de leer es porque no han enviado el documento escaneado de su cédula y en este momento nos está requiriendo la universidad que se envíen esos documentos. Bueno, entonces yo debo estar... Yo lo envié esta noche. Por favor, escuchen. Gracias, Patricia. Sí, con mucho gusto. Por eso les dije, si alguien ya que leí, haga caso omiso, ya lo envió. Patricia, gracias. Gracias por ayudarme, porque eso es importante que esta semana nos pongamos al día con la universidad con ese tema, ¿vale? Me están pidiendo el listado de estudiantes y su cédula de ciudadanía escaneada. Entonces, por favor, yo igual lo publiqué en el canal de WhatsApp, pero es importante que ustedes me lo puedan enviar. Listo. Ese es el segundo tema. El tercer tema es, ya nosotros vamos a empezar también teniendo a Q10, vamos a empezar nuestras lecturas obligatorias y evaluaciones, ¿sí? Entonces, mañana les voy a enviar una lectura obligatoria que se llama Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. Hay unos cuadernillos que nos participó el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Es una colección muy bonita que se llama Sal de la Tierra. Y son unos cuadernillos pequeñitos, pero muy bien elaborados, y nos van a ayudar a profundizar en lo que ya hemos venido trabajando. Entonces, el primer libro se llama Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia, y lo voy a enviar mañana, y mañana ahí mismo, junto con el libro, les voy a decir cuál va a ser el sábado. Normalmente yo estas evaluaciones las hago los días sábados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo le hablo a la plataforma o automáticamente pueden entrar ustedes a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana que se abre el archivo, se abre el sistema y se va a cerrar a las 11 de la noche. Tiene todo el día, tiene todo el sábado para que usted conteste el examen. Pero es importante que desde mañana que les envío ese texto, entonces ustedes por favor lo lean, lo trabajen, lo subrayen. Quien no sea muy amigo de la lectura en el computador, pues puede mandar imprimir porque es muy pequeñito, es un cuadernillo muy pequeño y yo les aconsejaría que ojalá vayan haciendo la colección de esos cuadernillos. Entonces, Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia, ese va a ser nuestro primer documento obligatorio de evaluación. ¿Listo? Eso es por ahora. Básicamente era esos tres temas que tenía para esta noche. A todos muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche y que descansen. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muy bien, gracias Rosita. Feliz noche. Muchas gracias.